Todos. Muy buenas noches con todos y con todas. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Un saludo para el doctor Henry Ventura. Eh, para el día de hoy, ya en una secuencia temática que hemos venido disertando, específicamente lo relacionado con las audiencias preliminares o audiencias previas, en donde hemos venido abordando tanto aquellas que busquen o buscan guarecer los derechos del imputado, los derechos de los demás sujetos procesales. Entendamos a la audiencia de tutela de derechos, la audiencia de control de plazos, la audiencia por denegatoria de actos sumariales, la audiencia relacionada con los medios técnicos de defensa. Hoy nos corresponde conversar algunos tópicos sobre la prisión preventiva y la manera en cómo se presenta la audiencia de prisión preventiva. Como una nota propedéutica al abordaje de la temática del día de hoy, quisiera reflexionar, tal cual lo hicimos en nuestras primeras sesiones, respecto a la importancia que reviste el advertir el norte que persigue cada audiencia en particular. Si no reflexionamos, si no abstraemos, si no nos adentramos a lo que persigue cada audiencia, a la finalidad que busca cada audiencia, la implementación de una audiencia y entendiendo a la audiencia como una metodología para resolver los planteamientos de los sujetos procesales, observando los principios de publicidad, oralidad, concentración, inmediación, respetando el derecho de defensa, respetando el principio de igualdad procesal. No es solamente una definición parca de lo que es una audiencia, como una metodología para resolver los planteamientos de los sujetos procesales en el seno de un proceso penal que actualmente se rige por nuestro Código Procesal Penal del Decreto Legislativo 957. Estas notas que cosmetizan en la definición de audiencia, como son los principios, van a permitirnos a nosotros, al momento en que nos vamos a presentar ante una audiencia, mirar cuál es su finalidad, qué persigue, y a partir de ello observar los principios que rigen este sistema de audiencias. Y yo menciono esto en tanto que muchas veces se pierde esta finalidad, se pervierte la finalidad y terminamos realizando dilatadas audiencias, elongadas audiencias, profusas audiencias que ciertamente se pudieron llevar a cabo con una menor inversión de tiempo, menor desgaste del recurso humano, menor desgaste del recurso económico, atendiendo a horas hombre que son capitalizadas, que son definitivamente canceladas, desde el especialista de audiencias, el magistrado, el fiscal, el abogado defensor, entre otros. Entonces, la idea basamental con la cual iniciamos esta sesión es no perder de vista la finalidad que tiene cada audiencia en particular. Y a propósito de la prisión preventiva que vamos a conversar el día de hoy. Partamos por establecer en principio, voy a compartir pantalla, algunas ideas basamentales, basales, si se quiere, lo que nos va a permitir a nosotros tener la base suficiente para adentrarnos a conversar sobre la prisión preventiva. Yo quisiera rememorar lo que nuestra carta de navegación de 1993, nuestra carta fundamental, nuestra carta política y jurídica de 1993, preconiza constitucionalmente,
con supina meridianidad, de manera inconcusa, axiomática, sin duda alguna, que toda forma de restricción de la libertad está prohibida. Se entiende que se proscribe la privación de la libertad por parte de particulares. No podría sostenerse en un Estado constitucional, democrático y social de derecho que actualmente nos rige. Hay una fuerte influencia en todo el orbe por aceptar este tipo de Estado. No podemos, en el seno de un Estado constitucional, democrático y social de derecho, pensar que un particular tiene derecho a privarle la libertad a otro congénere, a otro ciudadano, a otra persona. Es privativo del Estado, el único capaz de sancionar y el único legitimado para restringir la libertad. Desde que se proscribe toda forma de privación de la libertad que no sea aquella legítima, que es irrogada por el Estado. Y claro, vemos que el Estado lo hará a través de los procedimientos preestablecidos en la ley, a través de los funcionarios legítimamente llamados para poder restringir la libertad. Y claro, otros aditamentos más que van a acompañar a estas expresiones que estoy profiriendo. Sin embargo, debemos de enfocarnos a lo que nuestra Carta de Navegación de 1993, como lo diría el jurista Santiago Nino, el numeral 24 alberga en su literal B, literal B del numeral 24 del artículo 2 constitucional. Y claramente aquí advertimos que establece la proscripción de la restricción de la libertad. No se permite forma alguna de restricción de la libertad. Es un mensaje constitucional. Sin embargo, deja esta salvedad, salvo en los casos previstos por la ley. Salvo en los casos previstos por la ley. E incluso, si descendemos literales más abajo de este mismo numeral 24 del artículo 2, encontraremos en el literal F lo relacionado con la detención preliminar judicial, con la detención en flagrancia delictiva. La primera, por mandamiento motivado y por escrito de un juez. La segunda, por facultad que le otorga la propia Constitución y la norma procesal penal a la Policía Nacional. Entonces vemos que en el literal F se cobija formas de restricción de la libertad, ¿no? A partir de una decisión motivada de un juez y por escrito, y entiéndase esta decisión motivada de un juez a través de una detención preliminar judicial desarrollada en nuestro texto procesal, entiéndase un mandato de prisión preventiva que va a conllevar la expedición del auto respectivo, y si no está habida esta persona sobre la cual recae esta medida de coerción personal, se dispondrá su conducción compulsiva, su aprehensión y su internamiento en un establecimiento penitenciario. Y también veremos que una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva también va a conllevar a una restricción de la libertad, ¿no? Pero fíjense que estas son formas de afectar la libertad a través de un mandamiento motivado y por escrito de un juez, sea a través de una detención preliminar, sea a través de una prisión preventiva, sea a través de una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva, y por otro lado, aquella privación de la libertad temporal a partir de la detención policial en flagrancia delictiva. Y si vamos ahondando un poco más, encontraremos
situaciones como la relacionada con la retención, que también es una forma de restringir temporalmente la libertad. Aun cuando lo que acabo de proferir se encuentra entremezclado entre medidas que busquen resultar siendo cautelares, que van a cautelar o evitar cualquier riesgo de fuga, que luego conversaremos, también se ha precisado aquellas decisiones definitivas que van a restringir la libertad, como es una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, la base constitucional, allí la tenemos, ¿verdad? Literal B del numeral 24 del artículo 2. ¿No? Literal B del numeral 24 del artículo 2 de nuestra Carta de Navegación de 1993. Esa es la base constitucional. No olvidemos, salvo aquellos supuestos previstos en la ley. De allí dimanará, sin duda alguna, el principio de legismo o el principio de legalidad de las medidas de coerción. Entonces, veamos que si nosotros advertimos, cuando se restringe el derecho fundamental a la libertad, no hay duda alguna que es posible que se dé una restricción de la libertad de manera temporal. Pensemos en una detención preliminar judicial, en una detención policial en flagrancia delictiva, ¿no? Tenemos plazos, ¿no? Como máximo 15 días, 10 días, ¿no? 3 días, etcétera. Si queremos conversar sobre la detención preliminar judicial, tendremos la detención policial en flagrancia, que llega a un plazo máximo absoluto de 48 horas. Pero vemos que no hay una privación, si se quiere, de ella en un tiempo más elongado. Entonces, fíjense que el Tribunal Constitucional hace una digresión en torno a lo que vendría a ser, en principio, una diferencia entre aquellas medidas de coerción personal que restringen la libertad de aquellas que privan la libertad. Y el Tribunal Constitucional razona, y esta es la presentación con la cual incoamos nuestra temática del día de hoy, que la diferencia entre la restricción de la libertad y la privación de la libertad a suerte de medidas de coerción personal, la diferencia es de acuerdo a la magnitud, a la intensidad de esta limitación de la libertad. El grado de intensidad de la aplicación de la medida en el caso en concreto. Y es evidente, una medida de coerción personal como la prisión preventiva priva de la libertad por 9 meses, por 36 meses, etc. En cambio, una restricción de la libertad implica márgenes temporales más reducidos. Hablamos de horas, ¿no? Hablamos de días, pero que no van a trascender como una prisión preventiva, que si vemos los casos de crimen organizado puede llegar a 36 meses. Entonces, habíamos hecho este acuñamiento de las bases constitucionales, que ustedes lo tienen en vuestras pantallas, sobre la no permisión de forma alguna de restricción de la libertad. Y esto por la sencilla razón. El jus puniendi estatal, el derecho de castigar lo tiene en monopolio y en exclusividad el Estado. Nadie puede irrogarse capacidad de castigo que no sea el Estado.
De forma tal que la restricción de la libertad solo puede ser realizada por el Estado, con excepción, y claramente esto es por una permisión de la ley, ¿no? En donde autoriza al particular restringir la libertad vía arresto ciudadano. Pero volvemos a regresar al punto de ignición en los casos previstos por la ley y la norma procesal penal que tiene rango de ley, un decreto legislativo, autoriza allí al arresto ciudadano en los mismos supuestos de la flagrancia delictiva. Entonces, solo se permite la restricción de la libertad en los casos previstos por la ley, tanto al Estado y tanto al particular. Al Estado a través de sus funcionarios, que ya hemos visto estos supuestos, detención preliminar judicial, detención flagrancia delictiva, etcétera, y en el caso del particular, que por permisión legal también puede restringir la libertad temporalmente, se entiende, a partir del arresto ciudadano, que es una institución procesal que está regulada en la norma procesal penal. Fíjense, si nosotros advertimos lo que les acabo de mencionar, las restricciones a la libertad y la privación de la libertad habría que comprenderla por la magnitud que, en la cual se presenta, en la cual se afecta. ¿Ya? Tengamos en consideración este esquema. Existe una suerte de pugna entre los fines del proceso penal, ¿verdad? Y los derechos del imputado. Si nosotros hacemos un análisis más pausado, veremos que ese binomio eficacia y garantía parecería que presentan o que no presentaran vasos comunicantes, que son dos expresiones irreconciliables. Sin embargo, hemos advertido también que cuando uno pretende hablar hoy por hoy de nuestro proceso penal, tiene que inexorablemente condensar, amalgamar, fusionar, presentarlas face to face, eficacia y garantía. Ese maridaje que debe de darse entre eficacia y garantía, se entiende que mirando siempre al proceso penal, la eficacia y la garantía hacen un maridaje perfecto en el proceso penal, en el actual sistema procesal que nos rige en nuestra República del Perú. Insisto, el maridaje eficaz y garantía implica que cualquier decisión, cualquier medida de coerción que se geste, que se recueste, que se plantee a ruego de parte u oficiosamente, tiene que inevitablemente mirar la eficacia y la garantía. No es posible que nos apartemos de la garantía para buscar la eficacia. Y fíjense que, como habíamos conversado también, los derechos caen en vacuidad, los derechos caen en vacío si no aparejan o no tienen aparejada una garantía. Derecho y garantía caminan de la mano.
Eficacia y garantía caminan de la mano. Por eso, si ustedes propenden la eficacia del proceso penal, implica de suyo, creo que hay un audio aperturado, les voy a agradecer si lo podemos cerrar. Esta eficacia y garantía, esta posición simbiótica de eficacia y garantía, implica que cuando hablemos de eficacia, miremos las resultas del proceso penal. ¿Qué busca el proceso penal? ¿Cuál es la finalidad del proceso penal? Y la obtención, el arribar, la consecución de los fines del proceso penal, la obtención de esa télesis que persigue el proceso penal, implica el arribar a esa finalidad, el cumplir con esos fines, que el proceso penal resulte siendo eficaz. Eficacia en el entendido del cumplimiento de los objetivos, eficacia en el entendido del cumplimiento de los fines del proceso penal. No podemos gestar, no podemos expresarnos un sistema que se precie de eficaz si es que no llega a cumplir sus finalidades. La eficacia es el cumplimiento de los objetivos, de los fines trazados. A partir de ello, entonces, surge la pregunta: ¿cómo volvemos eficaz al proceso penal? ¿Estamos dentro de esta teoría de conjuntos que vemos acá, de esta intersección de los conjuntos que vemos acá? Estoy primero en el eslabón izquierdo, estoy en el lado izquierdo, estoy frente a la eficacia, haciendo una pequeña reflexión. ¿Cómo conseguimos la eficacia del proceso penal? Claro, si ustedes ven allí la expresión búsqueda de pruebas, y en términos propios, acopio de elementos de cognición, acopio de elementos de convicción. Yo preferiría cognición a convicción. Elementos de cognición son elementos de información. En cambio, el elemento de convicción ya lleva una alta carga sugestiva. Por eso yo prefiero apartarme del elemento de convicción para afirmar elemento de cognición, que no es otra cosa que un elemento de información. La búsqueda de pruebas, porque así le asigna este nombre de pila bautismal a este conjunto de actos, pero lo propio sería búsqueda de fuente de información, fuente o búsqueda de fuente de prueba o búsqueda de elementos de prueba. Entonces, la búsqueda de elementos de prueba, la búsqueda de fuentes de investigación, de fuentes de prueba, de información, de cognición. Hay un audio aperturado, yo le rogaría si podemos cerrar vuestro audio. Hay un audio que está por allí abierto. Esa búsqueda de fuentes de información, esa búsqueda de elementos de cognición, cuando se realiza adecuadamente el proceso penal, esto va a permitir que el fiscal acopie información y claramente será eficaz en tanto y en cuanto acopie elementos de información, acopie información y me permita a mí como agente fiscal determinar, establecer si estoy frente a un hecho delictivo y si es que este hecho delictivo se le puede vincular al imputado, entre otros aspectos. Entonces, para buscar eficacia a través de la búsqueda de pruebas o búsqueda de fuente de información, porque finalmente esta búsqueda de información a la larga o a la postre, estos elementos cognitivos van a ser presentados posteriormente a suerte de medios de prueba, serán actuados como medios probatorios y obtendremos la prueba finalmente.
como resultado de esta actividad. Pero si vemos y nos preguntamos cómo hacerlo, porque claro, la búsqueda de información implica de suyo que tengamos que realizar diligencias, actos de investigación propiamente. Pero fíjense que nosotros tenemos distintas formas de obtener información en el proceso penal. Por un lado, vamos a tener aquellas diligencias tradicionales, aquellas diligencias burocráticas, aquellas diligencias que no conllevan ninguna afectación de derechos fundamentales. Son diligencias que comúnmente lo que realizan son pedidos de información, recepción de declaraciones, lo que implica que no tengamos mayor controversia o hackeo con un derecho fundamental. No hay una restricción, son diligencias que no se orientan a la restricción de derechos fundamentales. No se necesita restringir un derecho fundamental. Sin embargo, hay otro tipo de actos de investigación, otro tipo de diligencias en términos generales, los propios actos de investigación. Hay actos de investigación que conllevan per se la restricción de un derecho fundamental. Si se me ocurre, si necesito obtener información del cuerpo del imputado, si necesito obtener información de instrumentos con los cuales se ha cometido el delito, los efectos del delito, el cuerpo del delito que se encuentra en un determinado lugar, en un determinado inmueble, y sé que se me va a negar el acceso por obvias razones, es posible que yo le solicite al juez de la investigación preparatoria la restricción del derecho que teníamos nosotros a la inviolabilidad del domicilio y me autorice un allanamiento. Seguramente, si yo necesito obtener información respecto a las llamadas entrantes y salientes de un número telefónico que habría sido utilizado para un delito de extorsión, se me ocurre, tenemos como mandamiento constitucional la inviolabilidad de las comunicaciones y la declaración de ineficacia de cualquier acto de investigación que viole este derecho por propio mandato constitucional. Entonces me corresponderá como acto de investigación, pero que busque restringir este derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, solicitarle al juez de la investigación preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y ya estoy allí restringiendo un derecho fundamental. Ciertamente, con autorización judicial, ciertamente por orden del fiscal o la policía en flagrancia delictiva, pero bajo el manto confirmatorio judicial posteriormente. Ningún derecho fundamental que se restringe en el proceso penal, ora por el juez de la investigación preparatoria a través de sus resoluciones debidamente fundamentadas, se entienden motivadas, ora por el agente persecutor del delito en situaciones de urgencia, ora por el agente policial. Estos dos últimos tendrán que buscar el manto confirmatorio judicial. No, los derechos fundamentales que se restringen tienen que finalmente ser o bien dispuestos o autorizados por el juez o posteriormente buscar esa, si se quiere, santificación, perdónenme la expresión, creo que va al caso, santificar estos actos realizados por la policía fiscal a través de la confirmatoria judicial cuando de por medio exista la restricción de un derecho fundamental. Entonces, recapitulando la idea, tenemos diligencias, tenemos actos de investigación que restringen derechos y otros que no restringen derechos. Pero en el proceso penal vamos a tener de ambos. Por tanto, para buscar esa eficacia, vamos a tener que buscar información, o bien restringiendo derechos fundamentales, o bien sin restringir derechos fundamentales. Se busca información. Pero aquí viene la cuota de la garantía, ¿no? ¿Y la garantía qué va a implicar? La garantía implicará que se respeten durante estos actos de investigación los derechos del imputado. Derechos que, como vimos al momento de conversar, la de derechos
estos van a estar reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Entonces, visto este panorama, lo que se tiene es que esta eficacia debe de compaginarse cómodamente con la garantía. Busquemos información, realicemos actos de investigación, pero respetando los derechos del imputado, respetando el derecho de defensa, que el abogado defensor esté presente en los actos de investigación desde que una persona es citada o es detenida. Tenemos que respetar el derecho de contradicción. Respetemos la contradicción para que también pueda participar el imputado, ofreciendo pericias de parte, por ejemplo. No se trata de realizar una investigación a oculta sin conocimiento de la defensa, porque allí estaríamos afectando los derechos del imputado y por tanto haciendo perder la garantía de nuestro proceso penal. Por eso cuando la exposición de motivos de nuestro Código Procesal Penal establece que lo que persigue este Código Procesal Penal es esa compaginación, ese equilibrio entre eficacia y garantía. Y claro, un proceso penal que se precie de eficaz y no respete la garantía, irremediablemente será ineficaz sus efectos. Serán ineficaces los elementos probatorios obtenidos. No podemos desdeñar, no podemos divorciar la eficacia de la garantía, porque la garantía va a realmente dotarle de efecto al proceso penal. De lo contrario, si no se cumple con las garantías, vamos a tener un proceso penal en donde van a existir exclusiones probatorias, donde van a existir la limitación de muchos actos de investigación por no haber respetado estos garantías. Por eso, el equilibrio entre eficacia y garantía es necesario. Y como ven ustedes en pantalla, si vamos nosotros en el proceso penal a restringir derechos, estos tienen que hacerse en la dosis exacta, observando los derechos del imputado. Si queremos definir lo que es una medida de coerción antes de dar algunas ideas sobre prisión preventiva, una medida de coerción es la restricción de un derecho fundamental. Vamos a restringir un derecho fundamental, está relacionado, por ejemplo, con la libertad del imputado o con los bienes del imputado o del tercero civil. Hay una limitación de un derecho fundamental con fines de evitar el entorpecimiento del proceso penal, con la finalidad de que el proceso penal llegue a su meta, cumpla su objetivo, o evitar que el resarcimiento que también persigue el proceso penal se vuelva ineficaz, ciertamente no se tenga cómo garantizar el pago de la reparación. Entonces las medidas de coerción nos ayudan que a través de la restricción de un determinado derecho fundamental se pueda garantizar, ¿no?, la eficacia del proceso. Pero bien, pensemos como una idea inicial, ¿no?, respecto a la prisión preventiva. Fíjense, la prisión preventiva, no hay duda alguna, que se gesta como una medida de coerción procesal. No tenemos un tiempo muy elongado para desarrollar todo lo que es la teoría de la medida de coerción. Sin embargo, vamos ingresando a nuestro estudio de la prisión preventiva y presentar esta definición que el maestro San Martín Castro nos alcanza. Una medida de coerción personal más gravosa o severa del ordenamiento. Ya hay una privación de la libertad. Y claro, a partir de sus efectos, a partir de la trascendencia, ¿no?, es el problema por
antonomasia que tiene el proceso penal, ¿no? Es un problema, y se ha señalado así, en tanto que no es pacífico el análisis sobre el uso de la prisión preventiva. Incluso ha obedecido llamadas de atención por parte de o los organismos internacionales que buscan proteger derechos humanos, incluso nuestro propio Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, es una medida de coerción personal la más gravosa, la más severa del ordenamiento jurídico. Además, al ser grave, al privar al imputado del derecho a la libertad, ¿no? Definitivamente permite establecer que esta medida de coerción grave tenga que tener cierta metodología, tanto para requerirla, tanto para debatirla en la audiencia, por el nivel de gravedad en el cual, o digamos, se presenta tal cual. Miren, hay algunas reglas de estructuración de la prisión preventiva. Estas son algunas ideas del profesor Pedro Angulo Arana, un trabajo sobre prisión preventiva. Fíjense, en principio, si nosotros nos enrolamos en un sistema acusatorio contradictorio, vamos a ver que los orígenes de este sistema acusatorio y una de sus notas adjetivas es que se da la primacía de la libertad por sobre la restricción de la libertad. Entonces, por el propio origen del sistema acusatorio, el cual tenemos una cuota significativa de características del sistema acusatorio extrapoladas y planteadas actualmente. Pero una regla es la primacía de la libertad. Y eso hay que entenderlo. Entenderlo porque no se trata solamente de ver un caso mediático y por tanto pensar que allí no opera la regla de la primacía de la libertad. Y eso es un contrasentido. Lamentablemente, hay que decirlo, muchas veces los temas mediáticos, la criminología de medios, la criminología mediática, en palabras del profesor Raúl Zaffaroni, el populismo penal, claramente lo que hace es hacer trastabillar esta regla de la primacía de la libertad. Porque esta primera regla, primacía de la libertad, no tiene por qué sucumbir ante la presión mediática. No tiene por qué sucumbir frente a ese riesgo que los magistrados piensan de ser investigados por el órgano de control. Esta regla de primacía de libertad, propia de un sistema acusatorio contradictorio, propia de la esencia del acusatorio, por imperio del derecho, a que se presuma la inocencia de todo procesado, es que debe de tenerse a la vista, aun cuando sea un delito de robo con agravantes, un delito de extorsión, un delito de secuestro. Miremos la regla de la primacía de libertad. Y si realmente confluyen en coyunda, confluyen matrimonialmente el requisito y los presupuestos de la prisión preventiva, pues inexorablemente, imperativamente, tiene que requerirse por el agente fiscal y otorgarse, luego del debate en audiencia, del juez. Estas reglas no solamente son para el Iudex, no solamente son para los jueces de la investigación preparatoria, que son quienes van finalmente a otorgar después del debate que exista.
sino son para que las mire y analice el agente fiscal, el representante del Ministerio Público, el regentador del jus persequendi estatal. Porque quien hace un primer filtraje si requiere o no la prisión preventiva es por parte del agente fiscal. No tenemos en nuestro sistema, como sí lo tienen los Estados Unidos mexicanos, México, la prisión preventiva oficiosa. Nosotros no la tenemos. No hay prisión preventiva de oficio. Con lo cual es responsabilidad del agente del Ministerio Público responsablemente aquilatar, analizar mesuradamente si va a requerir un mandato de prisión preventiva. Regla de primacía de libertad, regla de suficiencia. Y esta regla de suficiencia se incardina con los motivos bastantes, con los elementos de cognición suficientes, con esa suficiencia indiciaria, ¿no?, que tiene que existir. Y eso lo vamos a encontrar en el requisito que viene a ser fundados y graves elementos de convicción. Toda medida de coerción requiere de una base cognitiva suficiente, requiere de una suficiencia indiciaria, requiere de motivos bastantes, requiere de elementos convictivos, cognitivos suficientes. Entonces, la regla de suficiencia implica solo será posible solicitar, requerir una prisión preventiva cuando exista una base sólida, elementos fundantes, elementos fundamentalmente relacionados con el delito y su vinculación con el agente. Regla de suficiencia. Luego, miremos una regla cautelar. La prisión preventiva, como se verá, no debe entenderse, tampoco percibirse, menos sentirse. Voy a explicar por qué. Cuando refiero, no debemos ver, percibir, es porque los neófitos en derecho, los profanos en derecho, verán a la prisión preventiva como una sanción, como una pena, como un castigo, como una retribución. Pero hay otros que sentirán, ora, jueces, ora, fiscales, y lo digo con mucho cariño y respeto. No importa, lo absolvieron, pero lo tuve 18 meses con prisión preventiva. No importa, lo absolvieron, pero lo tuve 7 meses con prisión preventiva. Sentir a la prisión preventiva como si fuera, en este caso, una pena o una sanción, no es correcto. Sentir a la prisión preventiva como algo que me evita que el órgano de control me investigue o me inicie una investigación. Sentir a la prisión preventiva como darle al pueblo la satisfacción de que alguien está enjaulado por la comisión de un hecho y que todavía la presunción de inocencia está vigente. No es correcto en un Estado constitucional como el nuestro. Porque la regla cautelar implica que únicamente se persiga para favorecer
los fines naturales del proceso ante razones suficientes con un nivel de probabilidad que van a ser afectados estos fines. O sea, yo no puedo hablar y yo haría trastabillar la regla cautelar cuando realmente no persiga fines cautelares, sino que no voy a inventar un peligro de fuga cuando no lo hay. No voy a inventar un peligro de obstaculización cuando no lo hay. No voy a considerar elementos de convicción graves y fundados cuando no dimana, cuando no emergen de los actos de investigación realizados en esa investigación sumarial que se realiza en 48 horas como plazo máximo absoluto, 15 días en los delitos que así la Constitución lo establece. Entonces, regla de primacía de la libertad, regla de suficiencia, regla cautelar, regla de la variabilidad. Y la regla de la variabilidad siempre mira la regla de la primacía de la libertad. Si las circunstancias ya dieron un giro copernicano, ya cambiaron, pues hay que favorecer la libertad. Hay que favorecer a la libertad. Perdón, un segundito. Fíjense, con disculpa del caso, lo que yo les estaba precisando era tomar en consideración estas reglas. Y es que si vemos la regla de la variabilidad, implica que el propio fiscal, si considera que ya variaron las circunstancias que gestaron el otorgamiento de la prisión preventiva, hidalgamente solicite la variación. Yo me pregunto y hago una reflexión que quizás pueda pecar de infidente, pero ustedes creen, si nosotros miramos realmente cuándo debe requerirse una prisión preventiva y cuándo otorgarse, y no mirar simplemente como una satisfacción por parte de la sociedad que clama cárcel, que clama prisiones, sino realmente atender a estas reglas. Porque de lo contrario, estaríamos haciendo sucumbir la prisión preventiva. Porque como bien se sabe, no es un simple prurito un prurito de estar repitiendo que la prisión preventiva es la excepción, que eso es un prurito lamentablemente que nosotros decimos, pero la pregunta es, ¿el operador jurídico llega a interiorizar esto? Uno se pone a reflexionar. Lo que sucede es de que esta excepcionalidad depende. Depende. Así como hay niveles de riesgos para medir la presión preventiva, existen riesgos también para el propio operador jurídico. Por eso esta excepcionalidad habría que considerarla realmente cuando alcanzamos esa sospecha grave, realmente
y mirarla como una alternativa excepcional. A ello se le suma el principio de legalidad procesal. Y por legalidad procesal vamos a entender no solamente que va a ser de exclusiva competencia judicial, ojo, o sea, el juez de la investigación preparatoria es el único autorizado para otorgar la prisión preventiva, sí. Esta restricción de la libertad, privación de la libertad a través de la decisión de un juez, se está haciendo a partir de un reconocimiento en la ley, en el Código Procesal Penal, y cumpliendo con ello el mandato de la Constitución. Y tiene que darse en el marco de un debido proceso. Es muy importante. Lo que implica que el otorgamiento de la prisión preventiva, el requerimiento, tenemos que valorar y advertir que se haya respetado el debido proceso. No vamos a pensar que afectando el derecho de defensa, la defensa no fue noticiada para que participe en determinadas diligencias o actos de investigación, y luego se pretenda que con esas actas que contienen actos procesales en donde la defensa no participó, no se le puso en conocimiento, pretender fundar una prisión preventiva a partir de una información que no ha respetado el debido proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado que desde quien solicita no es, y yo creo que yo escuché por allí que se quiere gestar un proyecto de establecer una suerte de sanción cuando vemos prisiones preventivas que son solicitadas por el agente fiscal sin mayor estudio, sin mayor suficiencia convictiva, incluso sin llegar a los márgenes de pena, sin haber aplicado adecuadamente el análisis del peligro de fuga, el peligro de obstaculización. O sea, ¿quién repara a ese investigado, a ese imputado que estuvo 48 horas detenido en la policía como plazo máximo, que estuvo 48 horas en la carceleta del Poder Judicial hasta que se realice la audiencia? ¿Quién le devuelve esos 4 días que estuvo sin trabajar, privado de libertad? Y finalmente, ese pedido de prisión preventiva es declarado infundado, confirmado por la sala. ¿Y por qué? Porque realmente el hecho que el fiscal está solicitando a lo mejor ni siquiera configura delito, o los márgenes de pena, ¿no?, a nivel de prognosis alcanzan esta exigencia, invocando cerradamente seguramente un concurso real, invocando cerradamente situaciones de reincidencia o habitualidad, forzar esa línea penológica para que alcance y supere la prognosis. Entonces, hay que analizar si gratuitamente se va a seguir solicitando prisión preventiva, gratuitamente, porque si te afecta la libertad, lo hice bajo la investidura de fiscal, bajo la investidura judicial, pero más allá, pensemos y repensemos de qué manera vamos a evitar pedidos poco razonados, poco meditados. Pero la legalidad procesal ahí está. Se tiene que dar, se tiene que requerir en el marco de un debido proceso. Y con eso todos los derechos que confluyen, que forman parte de lo que es el debido proceso. La intervención indiciaria que habíamos mencionado también como una regla de suficiencia. Y esto es importante. Una investigación paupérrima, una investigación enclenque, una investigación limitada, una investigación displicente, una investigación burocrática y no científica del delito, lamentablemente vamos a quedarnos cortos en el acopio indiciario. Vamos a sufrir de un ayuno indiciario. Vamos a encontrarnos enjutos de elementos de cognición
Y claro, si no, si solo realizamos una investigación burocrática, lo que implica realizar actos de investigación de escritorio que no trascienden más allá en declaraciones y en pedido de información y encomendarse en aquel elemento de prueba que ya se volvió privilegiado, el invocar, el implorar encontrar cámaras de seguridad. Yo creo que las cámaras de seguridad son excelentes, permite tomar información, pero no va a sustituir la labor del investigador. Lo primero que se le ocurre a un investigador es preguntar si hay cámaras. Y yo lo que digo es, cuando uno piensa en así, está limitando su investigación, está ante la esperanza. Antes, cuando no existía cámaras, ¿cómo se investigaba? ¿Cómo podemos arribar a la verdad histórica? Es el proceso penal, pero el proceso penal es un proceso penal de cámara de seguridad. No digo que no sean importantes, son importantes. Pero pensemos que no existen estas cámaras para que nuestra mente cree y sea tan creativa para poder realizar actos de investigación e incorporemos a la ciencia. Entonces, una investigación burocrática no va a permitir que alcancemos una intervención indiciaria, no va a permitir que tengamos elementos de convicción fuertes. Pero si hacemos una investigación científica, una investigación donde la criminalística aporte, donde la criminalística analice indicios y evidencias, pero no mirándola como una ciencia auxiliar del derecho penal y el procesal penal, sino viéndola como una ciencia autónoma, y con lo cual la colaboración de otras disciplinas. Pero si desconocemos los peritajes que tienen que realizarse en un determinado caso, si no pedimos correctamente la intervención de un perito, menos invocamos el peritaje que corresponda, pues no nos van a corregir la plana a nosotros. Y ahí viene una falencia. No vamos a obtener suficiencia indiciaria si no incorporamos una cuota de cientificidad a nuestra investigación. No es solamente invocar un reconocimiento médico legal, un sarruquial, un análisis preliminar de droga. Claro que son las diligencias, entiendes, el peritaje de rigor, pero tenemos que hurgar más para darle a esta prisión preventiva esa intervención indiciaria, circunstancias que soportan este delito. Y claro, la proporcionalidad también es otra característica que hemos visto, porque cuando vamos a restringir un derecho fundamental, bajo estas teorías conflictivistas, los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales no es que queden sin efecto, no es que se postergue un derecho fundamental, sino que va a restringirse, ¿no? Se va a restringir hasta los límites razonables y proporcionales. Y este principio de proporcionalidad va a tener que sopesar entre las garantías del imputado y la eficacia del proceso penal y la lucha contra la delincuencia, la obtención, ¿no?, de los fines racionales del proceso. Entonces, ¿qué respecto a los presupuestos formales de la prisión preventiva y a propósito de su audiencia, nos queda claro, ¿no?, que solo el juez puede otorgar la prisión preventiva? Nunca de oficio, nunca de oficio. Bueno, hasta el momento, conforme las reglas de nuestro Código Procesal Penal. Y creo que así seguirá, dado que nuestro sistema acusatorio contradictorio limita la participación oficiosa del juez. No digo le prohíbe, porque vemos que tenemos atisbos de participación oficiosa del juez, por ejemplo, en el ámbito probático, a través de la prueba de oficio. Pero hasta el momento solo el juez es el que la dicta, ¿no?, a ruego del Ministerio Público.
ningún otro sujeto procesal. Imaginémonos que el agraviado tenga ese poder de plantear prisión preventiva, ¿no? Claro que son situaciones no regladas, no legisladas, pero habría que también atender estas circunstancias, ¿no? o, estos, o estas reflexiones que probablemente pueden ser analizadas con mayor enjundia en otro momento. Fíjense acá, perdón, también el respeto del modo, forma y garantías es importante. Un tanto porque, fíjense, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. No es presentar un requerimiento sin mayor análisis. La sentencia, la aclaración C-26-2013, Moquegua, que establece la metodología de la audiencia de prisión preventiva, desarrolla cómo es que debe de presentarse este requerimiento de prisión preventiva, desde cómo es que deban de presentarse los elementos de convicción. No es solamente enlistarlo. Entonces ya vemos un respeto de la forma, y esas formas tienen que ver con las garantías. ¿Cómo garantizo el derecho de defensa si no estoy desarrollando mínimamente el por qué es un elemento de convicción grave y fundado? Y usted se da cuenta cuando el fiscal oraliza su requerimiento de prisión preventiva, él simplemente enlista los elementos de convicción graves y fundados y hace una muy breve análisis, pero fíjese cuando la defensa observa o cuestiona los elementos de convicción graves y fundados, uno por uno, y hace un detenido análisis del por qué no debe generar o no es grave, o en este caso no es un grave elemento de convicción. Y eso es notorio, ¿no? La defensa sí cuestiona uno por uno y hace un análisis del por qué no. Yo he visto en algunos casos de fiscalía que se enlista, se precisa muy concretamente. Entonces podemos hacer nosotros mejorar el análisis y desarrollarlo con mayor amplitud, ¿no? Claro, sin dilatar tanto la audiencia, porque se trata de que las cosas sean, pues, concretas y no pervertir el sentido de una audiencia. Bueno, requerimiento de parte procesal legitimada, que el Ministerio Público, el artículo 122, numeral 5, establece que todas las disposiciones y requerimientos del protocolo procesal penal deben ser motivadas. Y la motivación va a implicar que haya una fundamentación de hecho, una fundamentación de derecho, una justificación interna, una justificación externa, ¿no? Por lo que obviamente no podemos presentar requerimientos de prisión preventiva ininteligibles, que no se entiendan los hechos, o hacer una suerte de redacción sábana de los hechos, en donde no es otra cosa que la transcripción del acta de intervención policial. Entonces tenemos que también tener ser cuidadosos al momento de establecer la parte, el aspecto formal, pero también en este caso, la motivación. La motivación. Y motivar no es simplemente citar dispositivos legales o jurisprudencia. La audiencia que hemos visto tiene un desarrollo legal en el artículo 271, número 1 del Código Procesal Penal. Hay un desarrollo legal allí. La aclaración C-626-2013 Moquegua, ya desde el ámbito jurisprudencial, también hace un desarrollo profuso sobre esta audiencia de prisión preventiva, pero entendamos aquí, por ejemplo, la concurrencia obligatoria del fiscal, el imputado, etc. Hemos visto incluso audiencias que la parte agraviada, el sujeto procesal agraviado, que obviamente todavía no ha habido posibilidades de su constitución de actor civil, pero hay algunos casos donde quiere participar. Por ejemplo, el delito de robo,
donde se siente pues indignado, indignada por lo que ha pasado, incluso quiere acudir a la audiencia de prisión preventiva, quiere incluso expresarse, quiere hacer uso de la voz, ¿no? Porque se siente afectado, su derecho, y claro, vemos que existe pues también una limitación a la participación del agraviado en las audiencias de prisión preventiva, pero es una cuestión de repensar, nada más. Y he visto algunas audiencias que sí le dan acceso, otras no, siempre manteniendo el orden, siempre manteniendo el respeto de la formalidad o el ritual de la audiencia, pero habría que ver la situación de no resten nada a participar, incluso porque el agraviado pues deberá notificarse de todas las decisiones que impliquen cierre de investigación o del caso, ¿no? Pero, en fin, tenemos esa situación actual, ¿no? Elementos de convicción o los indicios, el fundamento sobre la suficiencia, ¿no? También es un requisito, la proporcionalidad, con sus subprincipios, ¿no? Propiamente, que también es una incorporación que lo hace la C26-2013 Moquegua, en una suerte, creo yo, innecesaria, perdónenme si hago esta crítica, pero la proporcionalidad de suyo ya era una exigencia al juez de la investigación preparatoria. Y esto porque el propio Tribunal Constitucional ha venido estableciendo que hay que trabajar proporcionalidad cuando restringamos derechos fundamentales. Entonces, creo que en esta canción lo que se hizo simplemente fue eh, algo que era obligatorio tácitamente ya hacerlo de manera expresa, ¿no? Eh, y claramente también el mensaje que iba hacia el fiscal, ¿no? Porque esta, esta C26-2003 de Moquegua, en principio, mi punto de vista es que no vincula al Ministerio Público. Al juez sí, pero como lo señalé en un momento, eh, vamos a tener que caer en las fauces del Poder Judicial al momento de presentar otro requerimiento, y si no cumplimos con el requerimiento, las formalidades, pues simplemente no va a pasar nuestro requerimiento. Por ejemplo. Entonces, esa eficacia vertical, ¿no?, de estas sentencias casatorias o de casaciones, eh, pues tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, el Poder Judicial no dará pase, ¿no?, o no declarará fundado nuestro pedido. En el caso, aparte de la exigencia de los requisitos, ¿no? La proporcionalidad, la motivación importante. Vemos que tiene que ser una motivación cualificada, atendiendo a que de por medio existe la restricción del derecho a la libertad. Y aquí hay una exigencia, hay un plus de exigencia en la motivación. Bueno, conviene recordar que estos presupuestos, primero el requisito que es los fundados y graves elementos de convicción. Aquí a nivel de lo que viene a configurar el fumus boni iuris, ¿no?, el fumus delicti comissi, el humo de la apariencia delictiva, evidentemente la prognosis penológica o la prognosis de pena superior a 4 años, y donde se hace todo un trabajo, ciertamente, de la metodología de tercios, si es reincidente, si es habitual, si hay circunstancias cualificadas de agravación, ¿no?, si hay circunstancias de atenuación privilegiada, y todo esto realmente, tanto en el pedido, tanto en la decisión, tienen que ser analizados. Y el tema del peligrosismo procesal que duda cabe, en un nivel, pues, acreditado, probable, de esta perturbación al orden del proceso. Entonces,
La idea que tenemos que tener presente es esta, ¿no? Estamos haciendo pequeñas reflexiones sobre la prisión preventiva, pero un juez y un fiscal, ¿no?, tiene que mirar siempre que hay un conflicto de deberes cuando se presenta un pedido de prisión preventiva. Porque van a analizarse, si vemos nosotros, que en principio tenemos por un lado la libertad del ciudadano, la regla de libertad, y por otro lado la persecución del delito. No podemos, por perseguir el delito, avasallar la libertad, afectar otro derecho fundamental. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente asegurar la libertad del imputado, ¿no?, y en supuestos excepcionales, conforme a la normativa procesal vigente, ¿no?, restringirla, y si corresponde, a través de la prisión preventiva. Se entiende, luego de hacer este tamizaje, que no existen otras medidas que garanticen de igual manera los fines del proceso penal. Por eso tenemos el deber estatal, por un lado, tiene que propender a asegurar la libertad del imputado y por otro perseguir el delito. Parecerían fines irreconciliables, pero el Estado, como deber, tiene, en principio, asegura la libertad. Te da la dignidad humana como un manto protector, pero al mismo tiempo te dice, yo persigo el delito, pero no lo persigo a toda costa, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, hemos visto que en su artículo 7 reconoce el derecho a la libertad personal. Vemos que se establece la prohibición de tortura, se establece ser sometido a plazos irrazonables, se envía el mensaje que las constituciones deben de desarrollar cuando se priva de libertad a una persona. Entonces, una idea que también emerge a propósito del caso Keiko Fujimori, ¿no?, que no existe derecho absoluto. Tanto la libertad individual, tanto los derechos de las personas no son ilimitados. Se encuentran sujetos a la posibilidad de limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas. ¿Con la finalidad de qué? De tutelar otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes. Entonces vemos claramente que el propio Tribunal Constitucional establece que es posible limitar, restringir o intervenir un derecho fundamental para garantizar otros bienes de relevancia constitucional. Entonces, una idea que no debemos de perder de vista es que el proceso penal, cuando hablamos de su eficacia, cuando hablamos que busquemos cumplir esos fines, nos debemos de preguntar cuáles son esos fines. Esclarecer la verdad, obtener la verdad, arribar a la verdad, garantizar la presencia del imputado y por tanto la posibilidad de instalar el juicio oral y con lo cual emitir una sentencia y con ello asegurar la ejecución. Entonces, buscamos la verdad, buscamos que el imputado esté presente y aseguramos la ejecución de esa sentencia. Entonces, la prisión preventiva busca asegurar la eficacia del proceso. Por tanto, es instrumental. Si queremos preguntarnos cuándo es legítima la prisión preventiva, cuando
vendría a ser legítima. Claro, en principio, solo se puede concebir como legítima la prisión preventiva cuando tengamos, en principio, a nivel de esta sospecha, conforme al Acuerdo Plenario 1 de 2019, sospecha grave o fuerte de la comisión de un delito. Entonces, si tenemos una sospecha grave de la comisión de un delito, definitivamente ya estamos mirando la legitimidad de la prisión preventiva. Y sospecha fuerte que estamos frente a un delito. Y este delito se le puede vincular al imputado. Pero para que también sea legítima no basta la sospecha fuerte, sino que se aplique de manera excepcional. Y realmente, no por un temor a la prensa o a lo mediático, sino realmente la excepcionalidad. Y que procure los fines de la medida. ¿Para qué otorgo la prisión preventiva? Que cumpla esos fines. Para evitar el peligro de fuga, para evitar que el imputado destruya indicios, evidencias. Entonces, veamos los fines de la medida. Entonces vemos que se requiere, ¿no?, que a suerte de sospecha grave o fuerte, sea a este nivel que se solicite la prisión preventiva. Sospecha grave, sospecha fuerte, sospecha vehemente. Aquí vemos entonces estos tipos de sospecha, ¿no?, para recordar lo que nos trae el Acuerdo Plenario 1 de 2019. Tenemos una sospecha simple, una sospecha reveladora, una sospecha suficiente, una sospecha vehemente o fuerte. La sospecha simple, no hay duda alguna, nos permite dar inicio a las diligencias preliminares, ¿no? Frente a la sospecha de un hecho con apariencia delictiva, pues se autoriza iniciar diligencia. Para formalizar la investigación preparatoria ya requiere una sospecha reveladora. Para acusar, una sospecha suficiente. Y claro, la prisión preventiva es una sospecha grave, es una sospecha vehemente, es una sospecha fundada, es una sospecha fuerte. En el ámbito de la sospecha fuerte y la sospecha suficiente, ¿qué diferencias hay? Porque la sospecha suficiente la necesitamos o debe estar presente para, en este caso, formular un requerimiento acusatorio. O sea, si nosotros estamos a un nivel de sospecha suficiente, estamos en un nivel y en la capacidad de formular un requerimiento acusatorio. La sospecha suficiente se basa en los resultados de la investigación preparatoria. ¿Para qué? Para poder presentar nuestro requerimiento acusatorio y claramente en el ámbito de la sospecha fuerte se requiere para la prisión preventiva. Se basa en los resultados investigativos provisionales y tiene un carácter dinámico, a diferencia de la sospecha suficiente, que ya a nivel de acusación ya es estático. Eso es importante mirar esas diferenciaciones, más allá que por la etapa en la que nos encontremos. La sospecha fuerte o vehemente es más intensa. En cambio, la sospecha suficiente es estática, a diferencia
de lo dinámico de la sospecha grave, fuerte. Ahora, fíjense, por ejemplo, en cuanto a los presupuestos generales, ¿no?, para reflexionar antes de terminar, fíjense, el fumus boni juris, en términos generales, o el fumus delicti comissi, el periculum in mora o el periculum in libertatis, son los dos presupuestos generales para toda medida de coerción personal. Y son presupuestos generales que debemos de atender, ¿no? Nuestro Código Procesal Penal los ha desglosado, obviamente, en el artículo 268, pero cuando tenemos que nosotros solicitar una prisión preventiva o cualquier medida de coerción personal, tenemos que ir a los preceptos generales de toda prisión, de toda medida de coerción. No solamente miremos la excepcionalidad, tenemos que ver el artículo 253, que allí nos va a establecer estos principios de las medidas de coerción. Y claramente, de hablar de los principios, el principio, ojo, cuando nos remitimos a los documentos internacionales, cuando nos remitimos a los derechos reconocidos en la Constitución, nos establece que solo pueden ser restringidos en el marco del proceso penal y si la ley lo permite. Ahí emerge el principio de legalidad que ya habíamos conversado. Solo se puede restringir en el marco de un proceso penal y si la ley lo permite. Además, hay que guiarse por el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad, el principio de suficiencia cognitiva, de tal manera que nos va a permitir a nosotros poder advertir si estamos frente a un caso que amerita o no el pedido de prisión preventiva. Bueno, el ámbito de los presupuestos hemos conversado. El artículo 268 establece, pues, en cuanto al fumus delicti comissi, lo vamos a encontrar en los fundados y graves elementos de convicción. En el ámbito del periculum in libertatis, pues, vamos a ver que se relaciona con el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, ¿no? Y la prognosis de pena, que evidentemente también permite medir o es un indicador del peligro de fuga, ¿no? Conforme así el 270 lo establece, ¿no? Bueno, el artículo 268, ustedes acá se advierte sus presupuestos materiales, los fundados y graves elementos de convicción, que ya hemos visto la regla de suficiencia, no es importantísimo. La sanción imponer superior a 4 años tiene que ver con un indicador del peligro de fuga, ¿no? Y eso, evidentemente, como el propio Tribunal Constitucional así lo ha señalado, es el elemento más importante que debe ser analizado. Al margen de estar fundados y graves elementos de convicción, el peligro de fuga es el que va a aquilatarse, a ver si se requiere o no, para cumplir con esa regla cautelar. Esa regla cautelar. El 269 y el 170 no hacen sino establecer cómo medimos el arraigo, en este caso el peligro de fuga, para hablar de arraigo, el peligro de fuga, cómo medimos el peligro de obstaculización. El 169, peligro de fuga, y el 270, peligro de obstaculización. Bueno, en la Canción C-22-2013, Moquegua, se incorpora o se establecen las pautas metodológicas para llevar a cabo la audiencia. No se incorporan requisitos a la prisión preventiva, sino se establecen una metodología o pautas de la realización de la audiencia, ¿no? Se incorpora la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida, ¿no? Que eso viene anclado en esta aclaración C-20 de 2013, ¿no? Que, bueno, sin embargo, no son requisitos que hayan sido incorporados a la ley procesal penal, ¿no? La prisión preventiva sigue teniendo sus 3 requisitos, ¿no? Un requisito de presupuestos,
Lo que ha pasado es que se ha dado, así como el Acuerdo Pleno 6-2009 sobre la prisión de la etapa intermedia, que dan las pautas metodológicas de cómo se debe llevar a cabo la audiencia, acá igual, en esta ocasión C26-2013 Moquegua, lo que hace es establecer pautas metodológicas de cuál es el orden que debe de seguir, ¿no? Bueno, el principio de proporcionalidad que les había indicado, su principio es que también tiene que ser analizado. Claramente aquí, en la canción C26-2013 Moquegua, se enarbola la función activa que debe tener el juez para que extraiga la mayor cantidad de información y que evidentemente permita, que duda cabe, que la audiencia se haga de la mejor manera. La argumentación que se va a hacer punto por punto, eso es claro. Primero elementos de convicción graves y fundados, se corre el traslado a la defensa, pasan al segundo elemento que es prognosis, se le corre a la defensa y así, punto por punto, requisito por requisito, presupuesto por presupuesto. La motivación es de la máxima importancia, se tiene que establecer de manera clara y precisa el hecho, distinguir las reglas de la lógica y la argumentación, la congruencia, la fundamentación jurídica, tiene que evidentemente transmitir una adecuada motivación. El debate se divide en 5 partes, de acuerdo a esta aclaración, y estamos hablando de la audiencia, de los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena, peligrosismo procesal, proporcionar la medida y duración de la medida. Son las 5 partes que se va a dividir la audiencia de prisión preventiva. Exige un alto grado de probabilidad de los hechos, los actos de investigación tienen que haberse realizado con un análisis de aspecto fáctico, se tiene que establecer también las consideraciones de la reincidencia, habitualidad. Tampoco que la sola inexistencia del arraigo genera que debe imponerse la prisión preventiva, es un tema que ya desde esta casación se ha venido conversando. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal, también se ha mencionado. Son aspectos que evidentemente nos trae, ¿no? Esta casación, que luego han sido condensados con el Acuerdo Plenario 1/2019, que alude pues a la sospecha fuerte como un grado superior, ¿no? Superior y superlativo incluso al que se requiere para acusar. Bien, he tratado de hacer un resumen sobre la prisión preventiva y la audiencia, y quiero concluir con lo siguiente. En principio, que la audiencia de prisión preventiva no es una audiencia probatoria, ¿no? Allí no se actúan medios de prueba, ¿no? Tampoco se van a actuar actos de investigación. Obviamente, se va a alegar, se van a sustentar los elementos de convicción. Vea usted el artículo 325 del Código Procesal Penal. Es factible que a través de medios tecnológicos se ajunte el requerimiento, los medios de investigación, claro. El principio de contradicción, ¿no? Tiene que estar modulado, delimitado para el tiempo que sea necesario, que se requiera. Eh, el juez debe garantizar un debate contradictorio, ¿no? Que se dirija a la finalidad de la audiencia, que el fiscal sea claro, preciso, conciso, la defensa de igual manera al momento de resistir el requerimiento, ¿no? Y hay que entender que el requerimiento se presenta por escrito, entonces ya hay posibilidades de que se familiarice la defensa y sea concreta en sus pretensiones. Bien, hemos tratado de conversar algunos aspectos sobre la prisión preventiva, su audiencia, algunas ideas generales. Eh, el tiempo es muy corto, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud para reflexionar en estos últimos minutos. En todo caso, le doy pase al doctor
Ventura, si tiene Sí, doctor, alguna... muchas gracias por su ponencia. Doctores, buenas noches nuevamente. Quisiera saber si tiene alguna pregunta, un comentario para el ponente, para el doctor José. Doctor José, vista que no hay ningún tipo de preguntas, ha estado claro su ponencia, entonces daremos por culminado la sesión de hoy y, bueno, también les deseo un buen fin de semana a cada uno de ustedes. Igualmente. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos.